Muy bien. La semana pasada habíamos dicho que la esperanza es el propósito de la creación, el anhelo, el deseo, el querer algo que yo necesito. Ese es el propósito de la creación. Es decir, que Hashem no creó un mundo perfecto. Bueno, realmente sí lo creó, pero a raíz del pecado de Adán Rishon, pues ahora nosotros tenemos que hacer realmente el mundo que Hashem creó. Está escrito en la creación, en Bereshit, Asher bara Elohim la azot. Que Dios creó este mundo, ¿para qué? Para hacer. Para hacer. Muy bien. Es decir, que si tenemos que hacer algo es porque algo falta. Y nosotros tenemos que completar y llevar este mundo a su perfección. Besat Hashem. ¿Y cómo se hace esto? Muy bien. Nosotros en el Tehilim, mejor dicho, en la Torah, está escrito: Lishuateja kiviti Hashem. Significa que yo espero de Hashem. Lishuateja kiviti Hashem. Es decir, que mi salvación, cualquiera que sea, y en el momento que sea, mi salvación yo la espero solo de Hashem. Y hacemos mucho hincapié y acentuamos el hecho de que nuestra salvación, cualquiera que sea, tiene que ser solo de Hashem. Yo solo confío en Hashem. Porque está escrito, David Amelech dice, Arur a Geber, es maldito o maldecido el hombre que pone su confianza en otro hombre. Fíjense qué profundo y qué difícil. ¿Por qué? Porque no es poner la confianza en otro hombre, sino en cualquier cosa. A veces uno confía en cualquier tontería y si le falta esa tontería, pues ya no se encuentra a sí mismo. Por ejemplo, a mí me gusta estudiar con un lápiz y una regla, subrayar. Me concentro. En Shabbat me cuesta estudiar. Igual estudio, pero me falta mi lápiz y mi regla. Es decir, en cierta forma, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Muy tonto. Pero en cierta forma he creado una necesidad en mi vida y una dependencia tonta, digamos, sobre algo que es una regla y un lápiz. Eso me molesta si no lo tengo, porque he hecho depender mi concentración, mi estudio, de eso. Esto es un ejemplo muy simple, pero va mucho más allá. Va mucho más allá. Hay que ver, nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy importante en nuestras vidas y es el ejercicio de ir filtrando todas aquellas cosas en las que yo me apoyo y de las que yo dependo y en las que yo confío. Porque sin darnos cuenta, nosotros ponemos nuestra confianza en mil cosas y también, por supuesto, en Hashem Yitbaraj, obviamente. Pero no sé si realmente, ni siquiera Hashem ocupa el primer puesto en nuestra escala de confianza. Porque realmente, si uno se hace una introspección profunda, se va a dar cuenta de que él confía en muchas otras cosas. En muchas otras cosas. Y en el fondo tenemos que ir filtrando una por una. Es toda una vida. Hasta que finalmente nosotros digamos, yo confío solo en ti. Lishuateja kiviti
Hashem. Tu salvación espero yo, Hashem. ¿Y qué es kiviti? Hemos dicho, kiviti es esperar, tener esperanza. ¿Sí? Y kiviti, como ya explicamos, es de la shon kav, que significa línea recta. Es decir, tenemos que trazar una línea recta que una dos puntos. Mi corazón y Hashem Yitbaraj. Y que nada interfiera en el camino. Eso es Lishuateja Kiviti Hashem. El comienzo de la creación de este mundo fue precisamente con este deseo, este anhelo de Adam Rishon. Fíjense bien, porque antes del pecado de Adam Rishon, el mundo que Hashem había creado, que era perfecto, algo faltaba. Algo faltaba en la creación. ¿Qué es lo que faltaba? La lluvia. La lluvia. Todo estaba dado, pero faltaba la lluvia. ¿Y por qué Hashem no hizo llover? Porque Él esperó que Adam Rishon hiciera tefilá y pidiera la lluvia. ¿Qué vemos? Vemos el principio fundamental de que en este mundo nosotros hemos venido para pedirle a Hashem, para esperar de Hashem, solo de Él. Y así fue. Adam Rishon rezó por la lluvia, vino la lluvia y aparece todo este maravilloso mundo que vemos y conocemos. Es decir, tenemos que hacer de cada necesidad una tefilá y no una preocupación o desesperación. Y esa fue la clase pasada. Trabajar en esto. Hacer de cada dificultad, de cada obstáculo, pero fíjense, cualquiera que sea, cualquier cosita que a mí me incomode, cualquier cosita por la más chiquitita que sea, que me incomode, que me moleste, por supuesto si hablamos de cosas mayores, obviamente, pero hacer de cada necesidad una tefilá, en lugar de quejarnos y molestarnos y enojarnos, entender que para eso vine al mundo. Oye, yo vine al mundo justamente para esto, para pedirle a Hashem Yitbaraj, para esperar mi salvación solo de Él. Y cuando yo le pido a Dios, por cualquier cosa que sea, pues estoy cumpliendo con el propósito de la creación. Fíjense qué simple, qué llano. Nosotros pensamos que tener éxito, ¿verdad? Es como todos los coaching te indican, te enseñan, que es ese hombre con su maletín de cuero en un edificio rascacielos de 400 metros de altura, y ese carro negro con 18 puertas y no sé qué, y esa oficina que da al mar o no sé dónde. Eso es el éxito. Pero ese no es el éxito. Quizás nada más lejos del éxito que eso mismo. Porque quizás un hombre que no tiene de nada, pero se pasa su vida pidiéndole a Hashem Yitbaraj que le dé lo poquito que no tiene, ese hombre está cumpliendo con el objetivo de la creación. Ese hombre es el exitoso. Una vez le preguntaron al Chazon Ish, que fue el líder de la generación, le preguntaron: Rab, dígame usted, ¿cuál es la definición del éxito? ¿Saben qué respondió el Chazon Ish? Una persona que es capaz de vivir 120 años en este mundo sin hacerle daño a nadie, sin causarle un sufrimiento a nadie, ese hombre es una persona exitosa. No viene al caso, no es el tema que estamos tratando,
Pero es lo que les estoy explicando. Qué confusión, qué terrible confusión la que tenemos, la que nos han enseñado. No vinimos a este mundo a alcanzar logros, vinimos a esforzarnos. Mi logro es cada día esforzarme más. Ese es mi logro. Mi logro es cada día sentir que necesito más a Hashem y que pido por cada cosa, se la pido a Dios. Ese es el hombre totalmente exitoso. Muy bien, pues dice el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, en este Darush Akibui, que es muy importante, que todos los mundos inferiores, Shekol Atachtonim Metzapim Leshifat Elionim, los mundos inferiores esperan, anhelan y desean la abundancia de los mundos superiores, porque cada mundo realmente tiene un mundo por encima de él y un mundo por encima de él. Y cada mundo en esa cadena de mundos necesita su bendición del mundo que está por encima de él. Y esa es la vida. Esa es la vida. Y no pensar que yo soy la bendición. Yo alcanzo los logros. No. Tú realmente tienes que recibir. Y para recibir tienes que pedir, tienes que anhelar. Tienes que letzapot y lekavot. ¿Y cómo se hace eso? Al yedei tefila, a través de una tefila o de una canción. O de una canción. Porque tefilá es sinónimo también de canto. Tefilá también en su significado indica atarse, atadura, conectarse con Hashem. La conexión con Hashem Yitbaraj a través del shir, de la canción y del canto. Y yo les prometí que íbamos a hablar justamente de eso, de la canción. Y vamos a adentrarnos un poquito en las enseñanzas del Likutei Moharan, de Rabbi Nachman de Breslev. Bezrat Hashem. Y este capítulo habla mucho de lo que es la fuerza de la canción, la fuerza de la voz y la fuerza de la palabra y el efecto que eso tiene en nuestras vidas. Dice Rab Nachman, dice: Uksheshomea mimenagen kasher ve'agun azay tovlo. Cuando la persona escucha una canción, una música, una melodía que está siendo tocada por un hombre kasher, por un hombre bueno, justo, recto, que está por los caminos de Dios, entonces eso le hace bien a él, a su cuerpo y a su alma. Dice Rabbi Nachman, Ikar itchabrut. Fíjense las palabras, porque las estoy leyendo precisamente porque tienen mucha fuerza. Ikar itchabrut. La conexión más importante que pueda existir entre dos opuestos, entre dos polos opuestos. ¿Cómo conectamos nosotros dos polos opuestos? Esa conexión se hace a través del nigún. ¿Qué es un nigún? Nigún normalmente es una melodía sin palabras. Nigún es cuando
cantamos, pero sin ninguna palabra. Es decir, no sé cómo es la palabra exacta, ¿sí? Un canto sin palabras es un nigún. Bueno, pues cuando la persona llega a ese nivel, de cantar a ese nivel, ya vamos a explicar, escucha una canción de alguien kasher, pues entonces está conectando dos polos opuestos. Es la única forma que existe de conectar dos polos opuestos. Hace poco tiempo pusieron una grabación del Rav Kook, que está en Tiberias, un tzadik muy grande aquí en Israel, que se dedica a hacer ayunos y en fin, está totalmente dedicado en cuerpo y alma a sus tefilot y a pedir por Am Israel y por el mundo en general, para que Hashem nos mande al Mesías Tzidkenu, Bimherá B'Yameinu, totalmente abocado a ese propósito. Bueno, pues él estaba en el Alel, y lo grabaron, y apenas él, porque él tiene muy bonita voz, es sabido que él tiene muy bonita voz, lo que pasa es que ahora está hecho polvo porque lleva ya no sé cuántos años de ayuno. Pero se ve en el video que cuando él empieza a tararear el nigún, se para y se ahoga en lágrimas. Apenas empieza, para y empieza a llorar y no puede seguir de la emoción. Muy bien. Entonces, yo sigo leyendo. Kikar ad-devekut ve'itchabrut le Hashem itbaraj, porque la conexión más importante, más poderosa, más fuerte con Hashem itbaraj, con el Dios bendito, desde este mundo en el que nosotros nos encontramos, me'aolam ashafel ve'agashmi ve'anamuch me'od, nosotros estamos en un mundo que nada que ver con Dios, nada que ver con el alma que tenemos. Nuestra alma está presa, está sufriendo, está viviendo un calvario en este mundo. Y cada vez peor. Entonces, ¿cómo uno puede conectar en este mundo tan bajo, tan físico, tan material, tan pervertido? ¿Cómo uno conecta con Hashem? Los polos opuestos. Estamos hablando de polos opuestos. Conectar este mundo con el mundo de Dios, donde solo existe el bien, la bondad y la verdad. No existe el mal. Ese concepto no existe. Entonces, ¿cómo conectamos un mundo que el Zohar dice, alma de Shikra, el mundo de la mentira y de la falsedad, con el mundo de la Emet, con el mundo de Hashem? Un mundo donde casi todo es malo, con un mundo donde todo es bueno, por los opuestos. Dice Rabbi Nachman, eso se hace a través del nigún ve zimbra, que son dos cosas sinónimo. Zimbra es un canto, pero fíjense qué interesante. Zimbra es un canto. Por ejemplo, los Tehilim, los salmos de Tehilim que nosotros rezamos todas las mañanas, en el rezo de Shachrit, rezamos los Pesuké de Zimbra, los versículos de los salmos, antes de hacer el rezo propiamente, ¿no? Es una especie de preparación, de calentamiento. Se llaman Pesuké de Zimbra, versículos de canto, porque son los salmos. De hecho, son los últimos salmos del libro de Tehilim. Nuestros sabios dicen, dice el Zohar Kadosh, ¿y por qué a la canción la llamas Zimbra? ¿Qué es Zimbra? Zimbra viene de la palabra
lismor, que significa cortar. Cortar que cuando tú siembras y crece la malicia, la hierba mala, tú cortas la hierba mala para que tu cosecha crezca bien. ¿Y qué tiene que ver cortar la malicia con los pesuqué de Zimbra? ¿Qué significa esto? Dice el Zohar Kadosh, cuando tú cantas canciones de santidad, de alabanza, de bendiciones al Creador, ese canto rompe todos los juicios y decretos severos que hay contra ti. Esa malicia que crece con uno cuando uno se desvía, se equivoca, peca. Por eso se llama Pesuqué de Zimbra. Es una fuerza muy poderosa. Yo no sé si les conté, creo que sí, pero como viene al caso, lo repito, que una vez estaba yo rezando, era noche de Shabbat, estaba muy cansado, muy agotado, me sentía muy débil también, no sé si tenía un virus, y bueno, me senté en la sinagoga, y la verdad, honestamente, que no podía decir ni una sola palabra, no podía abrir la boca, estaba completamente apagado completamente. O sea, me sentía en un pozo oscuro, solo, abandonado, cerrado completamente. Pero yo aprendí, Baruch Hashem, a los palos, y con los años y la experiencia aprendí esa maravillosa enseñanza de agradecer a Dios en ese rincón oscuro. Y no rebelarme, ni frustrarme, ni culparme, ni tampoco ofenderme, ni compararme con nadie, sino que me vi allí, solo, en un pozo profundo, oscuro, sentado. Y dije, no pasa nada, gracias a Hashem. Porque, como ya sabemos, hasta en el último agujero negro de la última galaxia del universo, ahí está Hashem. No existe huir de Dios. Tú crees que te estás escapando, pero uno huye de Dios y corre hacia Dios, porque no existe un solo lugar libre de su presencia, por más oscuro que sea ese lugar. Y bueno, entonces dije, gracias a Hashem, porque estoy aquí sentado en esta maravillosa sinagoga, formando parte de este pueblo tan maravilloso, en una noche de Shabbat. No importa que no puedo decir ni media palabra, no me importa, yo acepto tu voluntad, Hashem Yitbaraj. Gracias a Hashem. Y así estaba tranquilo y escuchaba cómo rezaba la gente. Yo trataba de seguir el rezo, no podía decirlo, pero trataba de seguirlo de oído. Llegó el turno del Lejado Di, que se canta muy bonito, y resulta que el Hazán, que ahora vamos a hablar de la importancia del Hazán y qué significado tiene el Hazán, que es el que da servicio, es el que representa, digamos, al Kahal, a la congregación delante de Dios. Él se para, reza en voz alta y es como el representante de este Kahal, de esta congregación delante de Hashem. Por eso es que el Hazán debe ser alguien muy especial, porque es la persona que tú has mandado para que te represente delante del Creador. Bueno, pues resulta que este Hazán empezó a cantar una melodía, un nigún, una zimbra, un shir, que a mí me encanta, que no me lo esperaba, y que en menos de una millonésima de segundo, o sea, es algo increíble, me llevó del pozo más profundo al último cielo con Hashem Yitbaraj. ¿Por qué les digo esto?
Porque en el fondo es así de fácil. Pensamos que la vida se acaba, que no puedo, que esto es invivible, que es muy complicado, que los problemas, que no sé qué, que otra vez, y que no soy feliz, y que mira, y que si fuese, y que si no fuese, yo quisiera, yo no quisiera. Si Hashem te hiciera escuchar ese nigún, todo eso se disipa, se esfuma, desaparece y eres la persona más feliz del universo y no ha cambiado nada en tu vida. No te ha tocado el gordo. 4 millones de euros. Sigue siendo el mismo. Con tu misma mujer, tu mismo esposo, tus mismos hijos, tu misma casa, tu mismo trabajo y tus mismos problemas. No ha cambiado nada. Pero ese nigún une, conecta mundos totalmente opuestos. Del pozo más oscuro a la luz más maravillosa. Eso es lo que estamos explicando. Y es lo que dice Rabbi Nachman de Breslev. Ukemoshe roim behush. Y eso es lo que vemos. Lo vemos con nuestros ojos. Shafilu Adam. Que incluso un Adam, una persona. Sherachok meod. Me Hashem itbaraj. Que está muy lejos de Hashem bendito. Umunah bediotá tachtonam. Y está hundido en el peor de los pozos. Al pirrov, en la mayoría de los casos, al yedei nigun, a través de una melodía, mit orer le Hashem itbaraj, su corazón se despierta y retorna a Dios. Umazkir et atzmo, echan u baolam, y le hace recordar a él cuál es su verdadero lugar en este mundo. Su verdadero lugar en este mundo, porque nos hemos olvidado de cuál es nuestro lugar en este mundo. Les voy a contar dos cosas, si no se me olvida. La primera y la segunda. Espero que la segunda no se me olvide. Muy bien. La primera es un día de Kippur. Un día de Kippur. El día de Kippur es un día en el que tú estás todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, en la sinagoga de ayuno. Y la mayor parte del tiempo estás parado, porque los rezos, la mayor parte del tiempo es de pie. Bueno, eso cansa un poco, ¿no? Entonces tú ves al cajal, a la congregación, que llega tempranito, el que llega a las 6, 6:15, 6:20, 6:25, 6:30, 7:15. La gente llega temprano. Es un día sumamente maravilloso. Y pasan las horas y los rezos. Oye, y te pega. Tiene momentos donde uno desvanece, un poquito tiene altibajos, ¿no? Bueno, termina el rezo de Musaf. Es decir, tenemos el Kippur, como en un día festivo, en la mañana 2 rezos, el normal y el añadido. Terminamos el rezo añadido y hay un pequeño recreo, o sea, una pequeña parada hasta que hacemos tiempo para empezar el rezo de Minjá, porque todo está cronometrado. Es todo el día rezar y tenemos que llegar a la hora justa. Y hay unos minutos. Y yo agarré el libro de Kippur. Y en el libro de Kippur hay un piyut. ¿Qué es un piyut? Un nigún. Un nigún, una canción que la escribió el Eben Ezra. Y esa canción te dice que nosotros
Los hombres nos pasamos la vida al principio pensando que somos lo máximo, pero después nos casamos, la mujer, los hijos, el trabajo, y envejecemos y al final terminamos en la tierra. Es una reflexión que nos dice, oye, ¿qué somos? Ben Adama. Somos, en el fondo, hijos de la tierra. Somos polvo y al polvo vas. ¿De qué te la vas a dar? ¿Qué tantas preocupaciones en tu vida? ¿Qué tanto sueño ni imaginación? Sé práctico. Sirve a Shevit Baraj. No pierdas el tiempo. Ahora, ese canto yo lo recuerdo desde que era chiquitito. Y para mí tiene una tonada muy especial y muy bonita. Bueno, pues resulta que una de estas personas que vienen al rezo, que no son muy aferradas al rezo, prácticamente ni rezan, porque no saben, les cuesta rezar, pero están allí, están en tefilá, por Hashem, y pasan su ayuno y están allí. Bueno, pues este piyut, este canto, no tiene nada que ver realmente con el rezo o con los rezos de Kippur, nada que ver. Estamos haciendo tiempo para empezar el rezo de Minjá, eso es todo. Y cantamos eso. Bueno, pues este señor es de mi ciudad, de Melilla, y él conoce ese canto. Cuando empezamos a cantar ese canto, este hombre se prendió, se le puso una sonrisa, volvió a la vida, se conectó con el rezo. Quiere decir que muchas veces las cosas que nos parecen que no son importantes, que son pequeños detalles, que no son el grosor y la esencia, esas cosas, si le prestas atención, te pueden salvar la vida. Un detalle que para ti significa algo, te puede salvar la vida. Pues bien, estamos en el rezo de Kippur y avanza la mañana, el mediodía, las 2, las 3, wow, las 4, las 5, las 6, ya estamos culminando el rezo, y entonces llega lo que se llama la hora de la Neilá. El rezo de la Neilá es el rezo donde se cierran las puertas de los cielos. La Neilá, cierre. Hasta ese momento estamos rezando y pidiendo. Bueno, pues hay un dicho en nuestro pueblo que dice, este llegó a la hora de la Neilá. Este hombre llega a la hora, es decir, este llegó tarde. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tú ves que llegan a la sinagoga a las 6 de la tarde, duchaditos. No te puedes duchar. Ellos se duchan. ¿Por qué no son gente que no saben, que son hebreos pero están perdidos en el limbo? Con zapatos de cuero. No se puede tener zapatos de cuero. Todo perfumaditos, duchaditos, fresco como una lechuga. Me imagino que habrán desayunado o almorzado. No lo sé. No te lo puedo decir porque no lo sé. Yo sé lo que veo. No sé qué más hay. Bueno, pues esta gente llegan. Y sus mujeres también llegan. Llegan pintadas y todo como si fuese una fiesta. ¿Verdad? Y yo no sé qué pasa. Yo fui mucho tiempo rabino en la sinagoga. Entonces me fijaba en esto. Estas personas llegan a las 6 de la tarde y ven algo, no sé lo que ven, pero ven al Kaal rezando 10 horas allí metido, y ellos reciben una luz y se ponen a llorar y empiezan a llorar y se emocionan. Eso es la tefila, la canción, el nigún. Muy bien, eso era lo primero que le quería decir. Lo segundo se me olvidó. Estaba seguro que se iba a olvidar. Bueno, no importa, pues lo segundo se me olvidó. Entonces dice Rabbi Nachman de Breslev
que hasta el hombre más alejado de Dios, pero estamos hablando muy alejado de Dios, en la mayoría de los casos, si tiene el mérito de escuchar ese nigún, le cambia la vida. Y de lo más bajo se eleva y retorna a Hashem Yitbaraj. Ahora bien, hagamos un paréntesis. Así como este nigún, esta canción, la melodía de un hombre, cuando la escuchamos de un hombre que tiene ira chamay, que tiene temor a Dios, son cantos de alabanzas a Hashem Yitbaraj, te elevan. Cuando escuchamos melodías del otro lado, Dios nos libre, del lado de la tumá, del lado oscuro, del lado de la impureza, del lado de la sitra ájara, pues el efecto es totalmente opuesto. Por eso es que Rabbi Nachman de Breslev y los Jajamim hacen mucho hincapié en no escuchar música de personas que no están conectadas con Hashem. Y bueno, no es casualidad que la música que uno escucha hoy, Dios nos libre, es lo más bajo que existe en el mundo. Entonces, obviamente que eso no se puede ni escuchar ni oír. Pero en general, ¿te gustan los Beatles, por ejemplo? Tienen canciones bonitas. Por ejemplo, se va a dirigir de mano, escuchar una canción de los Beatles. Bueno, pues, ¿tú crees que estos cantantes pensaron en Hashem Yitbaraj? Eran personas santas que cuidaban su santidad, que tenían una vida recta con Hashem. No. Entonces, no, pero es que me gusta. ¿Te gusta? Sí, te gusta, pero tienes que tener cuidado, porque sin darte cuenta, eso te está conectando con un mundo que es el mundo de la oscuridad. Y es verdad, al principio te gusta, pero después te prestas atención y todo eso deja una marca negativa. Una marca negativa. Por eso hay que intentar no escuchar nada de eso. Escuchar solamente música de Kedushá, música de santidad. Dice también los comentaristas de Rabbi Nachman, dice: Ikar Hayut Adam u al yedei akol ve hadibur. Es decir, la vida de la persona depende principalmente del kol, que es la voz, y del dibur, que es el habla, la palabra, el verbo. Es decir, tu voz y tu verbo, tu voz y tu palabra es tu fuente de vida. Shehem ikar aruach hayim sheba'adam, como está escrito, Vayehi Adam le nefesh haya. En Bereshit, en Génesis, cuando Hashem crea al hombre, lo hace diferente del resto de la creación. ¿En qué sentido? Está escrito, Vayehi Adam, y fue Adam, le nefesh haya, un espíritu vivo, lleno de vida. Esa expresión no aparece en ninguna otra creación del Todopoderoso, solo la creación de Adam Arishon. Entonces viene el Targum, los Jajamim, y dicen: ¿qué es este Nefesh Hayah? ¿Cuál es la explicación de este alma viva? Oye, ¿los animales no están vivos? Las plantas también tienen vida. ¿Qué tiene de especial esta vida del hombre? Dicen los Jajamim que se refieren al Ruach Memalela, el espíritu que es capaz de expresarse verbalmente a través de la palabra. Porque todos los animales se comunican y se entienden
todos. Y saben para dónde van y para dónde no van. Existe comunicación en todos los sentidos y reinos del mundo. Entonces, ¿qué tiene de especial el Adán? Que nosotros nos comunicamos a través del verbo, de la palabra y de la voz. Y eso es tu fuente de vida, tu esencia, lo que te caracteriza y lo que te hace diferente. Veikar kiyum hayut adam begufo ual yedei kol vedibur. כי כל ודיבור הם בחינת נפש בגוף. La voz es una cosa y el dibur, el habla, la palabra, es otra cosa. La voz es el nefesh. La voz es la parte espiritual. Y el dibur es el cuerpo. Es la similitud entre nuestro cuerpo y nuestra alma. El alma sería la voz y el cuerpo sería el dibur. ¿Por qué? Porque, muy simple, la voz es abstracta. Es abstracta. No tiene límite. Por ejemplo, un nigún. Si no le pones palabras, pues te lleva al infinito. Porque no has limitado el nigún, esa melodía. Cuando tú le pones una palabra, la estás cerrando. Es decir, la palabra te está conduciendo, te está guiando hacia algo. Y tú te vas en la letra. Entonces, el cuerpo es físico, es limitado. Nos cierra. Esa es la palabra. El nefesh, el alma, es la voz. La voz como tal es infinita. Y entonces, dice así, Kiakol mehaye umanhig etadibur. La voz le da vida y dirección a la palabra. Que Moshe Nefesh mehaye etaguf. De la misma forma que el alma da vida al cuerpo. Y cuando el alma desaparece del cuerpo, el cuerpo muere. De la misma forma la voz le da vida a nuestra palabra. Yo quisiera explicarle esto. ¿Ok? Bezrat Hashem. Nosotros hablamos, rezamos, alabamos, expresamos verbalmente todas estas alabanzas, estas bendiciones. Nos comunicamos con las personas. Todo eso es dibur. Dibur. Pero no hay kol, no hay voz. Un dibur sin kol es un cuerpo sin alma, es un cuerpo sin vida. ¿Y qué es la kol? El kol es algo profundo, es algo interno. Es la esencia de tu palabra, de lo que vas a decir. Este mundo es un mundo muy ruidoso, muy ruidoso. Donde hay ruido, no hay kol, no hay voz. No puede haber voz. ¿Por qué? Muy simple. Porque cuando hay ruido, tú gritas. Tú gritas. Tú estás reaccionando en función a ese ruido. No es una voz que nace dentro de ti. Para que exista una voz verdadera dentro de ti, tienes que estar en paz, en silencio. Porque si no, estás gritando. En silencio. Estás corriendo. No estás. Por eso
es tan importante? Nuestros sabios dicen, piensa antes de hablar. Algo que es muy difícil. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque nosotros hablamos sin voz. Es decir, prácticamente son palabras que van a oídos sordos. Divrei Jajamim Benahat Nishmaim. Las palabras de los sabios son escuchadas Benahat, en paz, en calma. Y eso es lo más importante en nuestra vida. Conseguir esa voz. Les voy a poner un ejemplo. A mí me pasa muchas veces, el 95% de las veces que yo rezo, no me oigo. Pero no es que no me oiga. Sí me oigo, pero no estoy. Me estoy escuchando, estoy rezando, pero es un rezo sin voz. ¿Por qué? Porque estoy desconectado de mi penimiut. Estoy desconectado de mi fuerza interior, de mi esencia. Estoy exiliado. No hay conexión entre yo y yo mismo. Entre este cuerpo y mi esencia interior. No hay conexión. Entonces yo puedo leer en voz alta, pero no me conecto. O sea, me escucho, pero no surge ningún efecto en absoluto. Dicen nuestros sabios que el que tiene Irat Shamayim, sus palabras se escuchan. Porque tienen voz. Porque hay conexión con Hashem. Hay conexión con la esencia de uno mismo. ¿Qué es la voz? Es el Nefesh. Lo que dicen nuestros sabios, Ruach Memarelá, es el espíritu que nos da la vida. Esa vida es una vida espiritual, una vida de conexión con Hashem Yitbaraj, donde estamos enfocados, donde nos hemos abstraído de todos los ruidos habidos y por haber. Y ocurre también muy poquitas veces donde yo siento que realmente sí estoy escuchando mi voz, palabra por palabra. Y cada palabra que digo está golpeando mi corazón. Estoy concentrado. Ahí hay voz. Ahí hay vida. Entonces, en resumen, ¿no? En resumen, nosotros entendemos qué es hablar. Porque hablar nos suena. Oye, estamos hablando, nos estamos escuchando, nos comunicamos, ¿verdad? Lo que es el dibur, entendemos. Lo que nos falta por entender, que es ese kol, que es tan interno, tan espiritual. ¿Qué es ese kol? Bueno, pues obviamente no es algo físico, no es algo que podamos dibujar ni definir. Lo que sí hemos explicado es que para que exista kol tiene que haber silencio. Eso es todo lo que les puedo decir. Si no hay silencio dentro de tu mente, dentro de tu corazón, dentro de ti, si no hay silencio, no puede haber kol. Por ejemplo, en Shabbat, a veces nos reunimos, Baruch Hashem, en la mesa de Shabbat. Somos una familia grande. Y bueno, nos vemos
en Shabbat. Un Shabbat cada tanto. O sea, a mi hijo mayor hace ya cuántas semanas que no lo veo. Lo voy a ver en Shabbat. Entonces mi mujer lo va a ver. Va a ver a mi nuera, a sus nietos. Se forma un lío en la mesa de Shabbat. Y se conversa y se habla, ta, 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 ta. Y yo trato de decirles, Shabbat, está escrito en la Torah, Shabbat vainafash. Shabbat vainafash. El Shabbat es el tiempo más precioso para estar en silencio. Porque nada se mueve. En Shabbat tú logras alcanzar la desconexión. No sé cómo. No me pregunten cómo. Pero tu mente se desconecta de las preocupaciones de este mundo. No sé cómo. Yo no sé cómo funciona, la verdad. Pero apagas el teléfono y no estás buscando las noticias. No estás viendo el WhatsApp. Tu mano no te tiembla porque necesitas ver algo. Estás en paz. Estás en paz. Shabbat vainafash. Pero bueno, yo entiendo que estamos en familia y Baruch Hashem, pues hay que hablar de los temas, porque no nos vemos y esa es la reunión de la familia. ¿Qué pasa? Que en Shabbat hay que cantar. Zemirot Shabbat. Uno quiere cantar en Shabbat, las alabanzas de Shabbat, las alabanzas de Hashem. Y bueno, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, fíjense qué curioso. Yo canto, ¿verdad? O mi hijo canta conmigo y las señoras levantan la voz porque no oyen. Claro, ellas levantan la voz, yo trato de levantar la voz y cantar un poco más alto para que se escuche la canción de Shabbat. ¿Qué pasa? Que ellos también levantan la voz más. Entonces, aquí lo que se produce es... ¿Entienden? ¿Entienden lo que les explico? Cuando hay ruido, tú estás cantando, pero no hay voz. Estás gritando. Estás distraído, estás peleando, estás haciendo, estás desenfocado. Bueno, esto continúa, Besat Hashem Barajo, que yo lo voy a dejar aquí, porque ya son casi una hora. Besat Hashem, vamos a dejarlo hasta aquí. Si Dios quiere, continuaremos. Y ahora, si hay alguna pregunta, pues con muchísimo gusto, Besat Hashem, podemos responderla. Puede ser de este tema, o quizás de otro tema que tenga conexión, con mucho gusto.